Encantado, Charles Powell. Hoy otra vez con la memoria Tita Konietzki. Tú conociste a Tita de los tiempos de Madrid, porque la historia de Tita es muy amplia. En esa época había una situación muy especial en España. Quizá empezamos por ahí. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo creo que él jugó un papel muy importante precisamente por la situación que él se encuentra cuando llega a Madrid a mediados de los años 70, ¿no? Y yo siempre he sostenido en mi trabajo académico que Alemania, la entonces República Federal de Alemania, fue realmente el único país europeo que tuvo una estrategia para España. Yo he estudiado en los archivos el papel de Estados Unidos, el papel de Francia, el papel del Reino Unido. Y mi conclusión es que realmente solo hubo un país, que fue Alemania, que tuvo una estrategia para conseguir dos objetivos fundamentalmente, o tres incluso. Una, la transición pacífica a la democracia, ayudar a España a convertirse en un país homologable con los otros estados europeos. En segundo lugar, facilitar el ingreso de España en las comunidades europeas. Y en tercer lugar, facilitar o contribuir a la creación de partidos políticos democráticos de corte europeo. No solamente un partido socialista, el PSOE, que había elegido un nuevo dirigente, un nuevo secretario general en octubre de 1974, sino también, a ser posible, partidos liberales, Partido Demócrata Cristianos, etc. Es decir, que a mí lo que siempre me ha interesado, y esto fue lo que me llevó a conocer a Dieter, fue el hecho de que Alemania tuviera un plan, ¿no? Y esto está documentado, se puede demostrar documentalmente, y como digo, él fue uno de los grandes protagonistas de esta historia, que es una historia alemana, española y europea. Es muy interesante. Es que estoy fascinado. Lo oigo la primera vez y estoy muy sorprendido que Alemania tenía un plan para España. Alemania, pero ¿quién en Alemania? Partidos, el gobierno. ¿Y por qué? La Alemania después de la Segunda Guerra Mundial fue un país que en asuntos exteriores fue más lento, no fue proactivo, lo contrario, esperando, pero nunca Ujú. entrando en país con un plan. Yo creo que Alemania fue especialmente proactiva en relación con España precisamente por motivos históricos, es decir, porque obviamente eran muy conscientes de que la Segunda República había sido destruida durante la Guerra Civil con el apoyo muy importante de la Alemania nazi, Sí. y en segundo lugar porque eran conscientes también de que la democratización y la europeización tenían que ir de la mano. Es decir, que mientras que el Reino Unido, por ejemplo, estuvo mucho más pasiva, en parte por el viejo contencioso de Gibraltar, y Mm. mientras que Francia tuvo una actitud más recalcitrante, en parte por los temores que suscitaba el posible ingreso de España en la Comunidad Europea, básicamente entre la población agrícola de la Francia meridional. Mm. En Alemania, por un lado, no había este tipo de obstáculos. Había, si se quiere, es una expresión un poco dura, pero una cierta mala conciencia histórica en relación con España, Sí. y esto está muy presente en muchos ámbitos, ¿no?, de la política exterior alemana. Y tercero, y yo he puesto siempre el énfasis en esto, a diferencia de los otros países que acabo de mencionar, Alemania tenía instrumentos. Y uno de los instrumentos clave que tenía Alemania, y no tiene ningún otro país, son las fundaciones políticas. La Fundación Ebert, la Fundación Adenauer y la Fundación Naumann. Sí. Incluso también la Fundación Hans Seidel. Es Ah. decir, a través de las cuatro fundaciones políticas, las autoridades alemanas podían legítima y democráticamente y de forma transparente apoyar a la incipiente democracia española, contribuyendo a que aparecieran fuerzas políticas de esas cuatro tendencias, ¿no? Socialdemócrata, liberal, demócrata cristiana y, digamos, social cristiana. Y todas estas fundaciones apoyaron a sus homólogos, a sus contrapartes en España. Y la fundación que lo hizo con más éxito fue sin duda la Fundación Ebert. Sí. Tampoco hay que exagerar esta influencia y lo podemos comentar más adelante, pero fue sin duda
la fundación que tuvo más peso y más importancia, pero insisto, todas ellas estuvieron presentes, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, la gente olvida, Estados Unidos no tenía este tipo de fundaciones en esa época. Las creó en los años 80, el National Endowment for Democracy, por ejemplo, en parte como resultado del éxito de las fundaciones alemanas. Ajá. O sea que los americanos tuvieron muy en cuenta el modelo alemán a la hora de reproducirlo ya en los años 80 e incluso en los años 90 en otras regiones del mundo, África, incluso China, etc. Así que yo creo que por eso la experiencia de la Fundación Ebert en España, la importancia de esa experiencia va mucho más allá del caso español. Muy interesante. No, de verdad, es que esto es un aspecto que hasta ahora no lo tenía en mente. Entonces, Por cierto, si se me permite, sí, esto Alemania lo hace también con los sindicatos. Es decir, yo creo que lo que hay en Alemania es una visión holística de lo que es la democracia, ¿no? Que la democracia no es solamente elecciones, no es solamente partidos. Por ejemplo, la Fundación Ebert, también la Konrad Adenauer, organizaron en España reuniones con expertos en derecho constitucional de Alemania para que explicaran a los expertos, a los constitucionalistas españoles, la Constitución de Bonn, y también aportaron sus conocimientos en relación con temas muy importantes y muy específicos, por ejemplo, un elemento central en todo sistema democrático como es la ley electoral. Y de hecho, la ley electoral española bebe de esa fuente, de la ley electoral alemana, pero también en general la Constitución española de 1978 está muy influida por la Constitución de Bonn. bueno, influida, pero no es un copy and paste. Bueno, pero por ejemplo, la moción de censura constructiva, que es una Ok, idea alemana, vale. Sí. es una aportación alemana, digamos, al constitucionalismo contemporáneo, eso lo copia directamente la Mm. Constitución española, de tal manera que en España no se puede derribar a un gobierno en una votación en las Cortes si, acto seguido, no se puede construir una mayoría alternativa. Si no existe esa mayoría alternativa, el voto de no confianza no sirve para nada y el gobierno seguiría en su cargo, ¿no? En su puesto. Con lo cual hay elementos del sistema político español que en cierta medida están tomados prestados. Hay otro elemento que es el elemento federal, ¿no? Los Länder y las comunidades autónomas. Hay muchas diferencias, pero los Sí, constitucionalistas españoles tuvieron muy en cuenta sí, el estado más federalizado de Europa, que era el Estado alemán en ese momento. sí. Entonces, en el año que murió Franco, ¿cuándo murió? En el 74, ¿no? 20 de noviembre del 75. 75, Ujú. 75. Empezó a morir en el 74 y acabó en el Eso 75. es. Tuvo una primera enfermedad seria en el verano del 74 y el príncipe don Juan Carlos se convirtió en jefe de Estado interino entre julio y septiembre de 1974. Pero entonces creo que había entendido que Tita llegó antes de que murió Franco. Efectivamente. Eso es Peter muy viene, importante. Eso es muy así es. importante. Yo tenía 14 años, o sea, este aspecto lo conozco como historiador, no como protagonista o partícipe activo, ¿no? Yo soy del año 60, o sea que yo esto no lo viví, digamos, directamente. Dieter viene a España porque en octubre de 1974 se produce una revolución interna en el Partido Socialista Obrero Español, que es clave en la historia del partido. Básicamente, por resumirlo rápidamente, llega a la Secretaría General Felipe González y toda una generación nueva de dirigentes socialistas españoles que sustituyen a la vieja generación que estaba en el exilio, en Toulouse. Esto es absolutamente decisivo. Esto es la renovación del socialismo español. Incluso hay gente que, quizás de forma un poco exagerada, habla de un nuevo partido, ¿no? El eslogan del PSOE era este viejo y nuevo partido, porque es verdad que era un partido centenario, pero al mismo tiempo el partido del año 74 no tenía nada que ver con el partido de la Guerra Civil, el partido de la Segunda República y tampoco el partido del largo exilio antifranquista, ¿no? Entonces, la Fundación Ebert y Dieter en concreto, lo que se proponen es apoyar a esos nuevos líderes, jóvenes líderes de 30 y tantos años,
que se hacen con las riendas del partido en octubre del 74. Charles, perdona si te interrumpo, pero una pregunta, porque me falta toda esa información. Ujú. O sea, el Partido Socialista PSOE estuvo en el exilio trabajando desde Toulouse. Exactamente, Estuvieron todos los líderes fuera de España en ese momento. exactamente. ¿De qué manera llegó un Felipe González que vino de Andalucía, De Sevilla, sí, de Sevilla? Había grupos en España que trabajaron debajo de la eso superficie es. y luego Exactamente. salió afuera a Toulouse. ¿Cómo me lo puedo imaginar eso? Bueno, básicamente, efectivamente, había núcleos, pequeños núcleos, fundamentalmente en Madrid, en el País Vasco, en Asturias, que era, digamos, uno de los sitios tradicionales por la tradición minera, la Unión General de Trabajadores, ¿no? El sindicato hermano, porque no olvidemos que los miembros de los militantes del PSOE eran automáticamente también militantes de UGT, del sindicato. Sí. Y luego un pequeño núcleo en Sevilla, y es muy extraño en el fondo que hubiera un núcleo sevillano porque Sevilla no era una ciudad que tuviera una gran tradición socialista en España, ¿no? Lo lógico era Madrid, Bilbao, Asturias. En Cataluña tampoco había una gran tradición socialista. Entonces, Felipe González y Alfonso Guerra y otros líderes andaluces de la misma generación empiezan en el año, más o menos en el año 70, a partir del año 70 y luego en el 72 sobre todo, empiezan a participar en las reuniones del Partido Socialista en el exilio, en Francia, y empiezan a cuestionar a los líderes, viejos líderes, sobre todo un hombre muy mayor, se llama Rodolfo Llopis, que era el secretario general del partido en el exilio. Sí, Llopis era un hombre de la época de la República, sí. que no había pisado territorio español desde 1939, había vivido toda su vida posterior en el exilio, y esto tiene elementos un poco dramáticos y duros, ¿no? Porque básicamente la vieja guardia se resiste inicialmente a dejar que estos jóvenes adquieran un mayor protagonismo. Había todo tipo de sospechas. A veces sospechaban que fuesen quizás agentes de la policía infiltrados, ¿no? Porque claro, en un contexto de dictadura es muy difícil verificar exactamente quién es quién, qué fuerza tiene, qué representatividad tiene, ¿no? Entonces, primero se hicieron con el control de la UGT en un congreso que hubo también en Francia en el año 1972 y luego se hacen con el control del PSOE 2 años después, en 1974. Sí. Felipe González pues tenía un Renault pequeño, se iba en coche a París desde Sevilla, incluso durante su luna de miel engañó a su mujer, a Carmen Romero, digamos que dijo, bueno, vamos de luna de miel, pero en realidad tengo que ir a una reunión de trabajo con mis camaradas socialistas en París. Creo que a su mujer no le hizo mucha gracia esta, la utilización de la luna de miel con fines políticos, pero en fin, fue una cosa absolutamente precaria, una cosa muy artesanal, ¿no? De 4, 5, 6 personas jóvenes. Felipe era abogado laboralista y eso le permitió entrar en contacto con obreros, dirigentes obreros que habían sido perseguidos por las autoridades franquistas por su actividad sindical, ¿no? Por su actividad obrera. Como digo, es un proceso bastante sorprendente visto desde nuestra perspectiva actual. Y por eso es tan importante, Felipe González viaja al Congreso del SPD de Alemania Ajá. en Mannheim Ok. en el año 75. Y ahí entra en contacto con la Fundación Ebert. Y ahí es cuando la Fundación Ebert decide que este es su hombre. Porque la Fundación Ebert, lógicamente, tenía que tener mucho cuidado. Había muchos socialistas que decían ser los verdaderos representantes del Partido Socialista en España. Y de nuevo, para la Fundación Ebert no era fácil. Y ellos enviaron a personas a España que viajaron por todo el país para entrevistarse con estos líderes españoles para ver quién era realmente representativo. Y como resultado de esa investigación, que también es bastante sorprendente, porque se produce en un país que es una dictadura, ellos deciden que el núcleo de Felipe González era el que realmente representaba el futuro del partido.
¿Fue solamente la fundación o también el partido? Yo El partido recuerdo mucho, también, Hans Matthew fue una de las sí, personas que conocieron bien el mundo hispano y latinoamericano. sin duda. Me comentó Tita también algo de Max Diamant y quién más, pero esos son los nombres que me recuerdo que me había Sí, comentado. bueno, esto tiene las bendiciones del SPD al más alto nivel. Estamos hablando de Helmut Schmidt y de Willy Brandt. Sí. Es decir, muy pronto en estos, ellos conocen a Felipe González en el año 75 y de nuevo entienden que este es el dirigente socialista que más probabilidades tiene de consolidar el partido, de hacerlo crecer, y en el año 76 Helmut Schmidt viene a España al primer congreso del PSOE, todavía un partido ilegal, técnicamente ilegal, pero estamos ya hablando de la época en la que el rey Juan Carlos había nombrado presidente del gobierno a Adolfo Suárez. Es decir, estamos ya en plena transición, pero se celebra el primer congreso del PSOE en Madrid en diciembre de 1976, primera vez que se celebra el congreso desde el final de la Guerra Civil. Y el gran éxito de Felipe González y de sus jóvenes colegas, Alfonso Guerra y otros, es que vienen a Madrid pues, Michael Foot del Partido Laborista Sí. Británico, Pietro Nenni del Partido Socialista Italiano, vienen Olaf Palme de Suecia, es decir, toda la plana mayor del socialismo democrático europeo viene a Madrid en diciembre del 76 para bendecir a Felipe González. ¿Y los Y franceses estuvieron en Y Francia los y los franceses franceses. no hacen... Mitterrand también viene. Lo que Ah, pasa es que, lo que pasa es que la relación con los franceses, esto es muy curioso, la relación de Felipe González siempre fue mejor con los nórdicos y los alemanes que con los mediterráneos. ¿Por qué? Pues básicamente porque en los países mediterráneos el Partido Comunista era más fuerte que el Partido Socialista. En Portugal, en Italia, incluso casi en Francia. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esos países mediterráneos hay un vínculo muy estrecho entre comunistas y socialistas. Y Felipe González no quería ese vínculo con los comunistas porque los comunistas eran sus principales rivales. Lo que estaba en juego era la lucha por la hegemonía en la izquierda. Y por eso Helmut Schmidt y Willy Brandt y Olaf Palme y Kreisky en Austria apoyan a Felipe González. En el fondo es por anticomunismo. Es decir, ellos ven en el socialismo español la única manera de pararle los pies al Partido Comunista, que ocurre con gran éxito. luego, pero llegó el momento que conociste a Tita personalmente. Sí, esto ya fue en los años 90, cuando yo hice mi tesis doctoral sobre la transición democrática española y empecé a publicar sobre la dimensión internacional de la transición. Entonces me interesó mucho, como se ha podido comprobar, el papel de las fundaciones alemanas, el papel de la socialdemocracia, es decir, también del SPD como partido político. Y con este motivo, pues entrevisté a Dieter en diversas ocasiones y empezamos a tratarnos ya socialmente, porque Dieter era un hombre extraordinariamente afable, buen conversador, muy, muy sociable, que no tenía noción del tiempo prácticamente. Y claro, en el fondo hablar con él era para mí hablar con un trozo de historia, ¿no? Con un protagonista de una época que yo no había vivido realmente como adulto, pero que sí había estudiado como académico. Entonces para mí pues era lujo poder hablar con él, ¿no? Rememorando lo que había sido esa época con una persona que lo había vivido en primera persona y con gran intensidad, ¿no? Con una intensidad. A mí, Dieter me recuerda, pues, por ejemplo, a Timothy Garton Ash, que es un amigo y colega de Oxford, que estuvo en la Revolución de Terciopelo en Checoslovaquia, ¿no? Y que era muy amigo de Václav Havel y que estaban hasta las 4 de la mañana tomando copas con los dirigentes políticos de la época o con los polacos, ¿no? Los dirigentes democráticos polacos. Es un poco, yo creo que en esos años, ¿no? Y en esos momentos de cambio político muy intenso, pues digamos que surgen estas amistades, surgen estas relaciones humanas que luego duran toda la vida, ¿no? Y Dieter tenía muchísimos amigos en Madrid y en otras partes de España, claro,
que databan de esa época, ¿no? Periodistas, políticos, otros representantes de la sociedad civil, personas del mundo sindical, personas del ámbito académico. Es decir, había sido una persona con una agenda espectacular. Y ¿Cómo muy, fue Dita como persona? ¿Quién bueno, yo era? creo que a mí me interesa mucho el fenómeno del extranjero que vive en España, porque yo soy hijo de inglés y de española, ¿no? Entonces, esto es algo que siempre he observado con interés, ¿no? Y he conocido, obviamente, a muchos, y he estudiado a algunos también, a muchos británicos que se establecieron en España, o colegas y maestros míos, ¿no? Como Hugh Thomas o Raymond Carr, que eran personas que no vivieron aquí, a diferencia de Dieter, pero que sí tenían un gran interés y un gran conocimiento del país. Lo que más caracterizaba a Dieter era su amor por el país, su pasión por España, por su cultura, por su literatura, por su comida, por sus costumbres, ¿no? Y esto era algo, como digo, ¿no? Que a mí me llamaba mucho la atención y que me recordaba pues, a estos británicos, quizás un poco románticos, ¿no? Como los Gerald Brennan, ¿no? Que vino aquí después de la guerra. Es decir, personas que se habían asimilado absolutamente, que se habían integrado por completo en la sociedad española, quizás incluso a veces hasta el punto de poner en peligro su objetividad, ¿no? Su capacidad para distanciarse, porque yo creo que en esos años 70 él convivió de una manera tan intensa, sobre todo con este grupo del que estábamos hablando, ¿no? De gente, jóvenes líderes socialistas, que al final él era uno de ellos. Él ya no era un alemán que representaba la Fundación Ebert en España y también en Portugal, ¿no? Porque él tuvo mucha actividad en Portugal, sino que realmente era uno de ellos. Es un fenómeno que me llamaba mucho la atención. ¿Fue peligroso en el 74 cuando llegó Tita? ¿Fue peligroso para él personalmente? No, realmente peligroso no. Lo peor que podía pasar es que le expulsaran del país, ¿no? Pero no le habían hecho daño físico. Es verdad que en España hubo ejecuciones, por ejemplo, en septiembre del año 75 se ejecutó a 4 personas, a 5 personas acusadas de actividad terrorista. Algunos eran miembros de ETA, otros eran miembros de organizaciones de extrema izquierda violentas, ¿no? Radicales. Pero normalmente alguien como Dieter, al igual que los corresponsales extranjeros, ¿no? Yo creo que Dieter en el fondo pertenecía un poco a esa misma categoría. Los corresponsales de prensa eran respetados, podían escribir no con absoluta libertad, obviamente. A veces las autoridades españolas secuestraban periódicos, ¿no? Podías publicar algo en Le Monde o en el Daily Telegraph y si al gobierno no le gustaba, de repente no se podía comprar Le Monde en ningún kiosco de Madrid porque las autoridades lo habían recogido por la noche, ¿no? Pero no estaba en peligro. Era un régimen también en descomposición, ¿no? Era un régimen, algunos lo han llamado dicta blanda, no dictadura, sino dicta blanda. Bueno, yo no quiero ser tampoco demasiado condescendiente con el régimen. Quiero decir que los líderes obreros, sobre todo los miembros del Partido Comunista, pues sí, se enfrentaban a grandes peligros, ¿no? Podían morir en enfrentamientos con la policía, por supuesto, podían ser detenidos y pasar largas temporadas en la cárcel, ¿no? Pero normalmente el régimen tenía mucho cuidado con los extranjeros. No olvidemos que la economía española se había abierto a la inversión extranjera a partir del Plan de Estabilización de 1959. Por lo tanto, si uno era alemán o británico o francés o italiano, normalmente las autoridades tendrían bastante cuidado a la hora de controlar su actividad. El turismo, entonces también. Claro, todo lo que pudiera causar un escándalo en la prensa, en el exterior, se evitaba, ¿no? Muy bien. Entonces, había una situación de transición. ¿Cómo me puedo imaginar este momento y el rol exacto de Dieter? Porque él llegó, se presentó a las autoridades, habló hasta con Fraga, Sí. se explicó. ¿Y cómo fue eso? Bueno, Fraga, aunque tiene mala fama, merecidamente quizás en cierta medida, no olvidemos que en el contexto del franquismo era un liberal aperturista, era un reformista. Mm. Entonces, y Fraga tenía muy clara una cosa. Fraga sabía, o él pretendía, que en España hubiese un partido socialista moderado, europeo, lo suficientemente fuerte también para
evitar que los comunistas fuesen la fuerza hegemónica de la izquierda, ¿no? Por lo tanto, a Fraga le interesaba que el PSOE tuviera éxito en España a medio y largo plazo, no inmediatamente, pero a medio y largo plazo. Por ejemplo, Fraga se reúne con Felipe González en una reunión muy famosa en marzo de 1976 e incluso le dice muy abiertamente a Felipe González, esta fue la primera vez que se conocieron: yo voy a seguir en el poder durante unos años, pero dentro de unos años usted probablemente podría ser presidente del gobierno. Es decir, le ofrece una especie de alternancia, de turno pacífico, por utilizar un término que se había usado en España en el siglo XIX, que Felipe González rechaza. Claro, Felipe González dice, bueno, usted no es quien para decidir quién va a gobernar en España. Esto ya veremos los electores, ¿no?, qué opinión tienen. Pero esto te da una idea del ambiente, ¿no? Era un ambiente en el cual no había todavía partidos políticos legales, no había todavía una constitución democrática, había mucha ambigüedad, había muchos grises, y ese es el ambiente en el que Dieter tenía que manejarse al principio, cuando llega a España, con la benevolencia de las autoridades lo toleran, digamos, y su principal tarea fue contribuir a la creación de un partido democrático moderno desde la base, desde la nada. No tenían instrumentos, no tenían financiación. Por ejemplo, la Fundación Ebert financia la primera fotocopiadora que tuvo Felipe González en su casa. Literalmente, ¿no? O sea, yo he visto incluso la factura. No me acuerdo cuánto costó, pero yo he visto la factura, ¿no? Alemanes, sois gente seria, alguien guardó la factura, está en el archivo, para que nadie dijera que se había hecho algo raro con ese dinero. Es decir, Dieter organiza cursos para dirigentes políticos y sindicales, organiza tutorías casi, ¿no? Proporciona asesoramiento sobre temas muy básicos, por ejemplo, cómo organizar una estructura administrativa en un partido político, cómo comunicarse, por ejemplo, cómo hacer toda la propaganda electoral en épocas cuando ya se convocan las primeras elecciones, que tuvieron lugar el 15 de junio de 1977, es decir, en un momento en el cual había centenares de pequeños partidos políticos, había una gran confusión social, nadie sabía muy bien qué representaban todas estas siglas, se hablaba de la sopa de letras, ¿no?, porque todos los partidos tenían acrónimo, ¿no? PSOE, PC, PT, PTE, PSOE histórico, en fin. El ciudadano medio estaba muy confuso porque no habían tenido oportunidad de educarse en lo que es la democracia. Y por lo tanto, la principal función de Dieter consistió en ayudar a sus amigos socialistas del PSOE y de la UGT a organizarse y a empezar a funcionar en un contexto nuevo democrático. El dinero fue importante, ¿no? En ese momento. Sí, el dinero es importante porque, claro, en esa época no se podía hacer crowdfunding, era muy difícil financiar un partido político, como digo, en una etapa todavía de clandestinidad, donde había que inventar pretextos, ¿no? No podías llamar a las cosas por su nombre. Ese congreso del PSOE de diciembre del 76 se organizó como un seminario, porque tuvieron que pedir permiso, porque de acuerdo con las leyes de la época, si tú reunías a más de, no sé, 20, 25 personas, tenías que pedir permiso al Ministerio del Interior. Y obviamente no podían pedir permiso para celebrar un congreso de un partido ilegal, así que formalmente pues era un seminario sobre temas laborales o algo así, ¿no? El dinero es importante, no es decisivo, pero obviamente es importante primero porque había que financiar una mínima infraestructura, oficinas, máquinas de escribir, fotocopiadoras, como ya he mencionado, viajes. Alguien tenía que pagar los viajes de estos dirigentes que empezaban a moverse por toda España para intentar crear pequeños núcleos del PSOE renovado, del nuevo PSOE, en todas las capitales de provincia. Así que sí, no estamos hablando de grandes cantidades de dinero, pero estamos hablando de un dinero que estas personas, que eran jóvenes profesionales en su mayoría, pero jóvenes, pues no disponían de esos fondos propios, ¿no?
Importante ese tiempo. Yo diría que hacemos una primera parte y una segunda Muy parte. bien. Entonces, porque veo que tienes tanta información, tenemos que hacer una... No, es verdad. O sea, yo creo que podríamos hablar todavía 10 horas, en serio. Y ya sabes, queremos llegar con este proyecto a más, queremos crear una documentación importante y tenemos que sacar todo lo que buscamos, sobre Ujú. todo con todos aquellos que ya no están en la actualidad. O Claro. sea, tenemos que ir a hablar con todos los que hace 20, 30 años tomaron contacto con Tita. Ujú. Perfecto. Pues Charles, mucho gusto por la primera parte y por favor que tengamos una segunda parte con más detalle y seguimos. Estupendo. Hay un tema que no he mencionado que es el de la Fundación Pablo Iglesias, pero creo que esto es importante porque, Absolutamente. de nuevo, esto en el fondo es influencia de la Fundación Ebert. Es decir, Sí. eh, los socialistas españoles comprendieron que además del partido y el sindicato, era interesante tener una fundación, por muchos motivos, que en Alemania son evidentes, ¿no? Pero básicamente para poder hacer cosas que ni un partido ni un sindicato pueden o quizás deben hacer, ¿no? Entonces, Dieter me consta que tuvo un papel muy importante en la creación de la Fundación Pablo Iglesias como fundación del Partido Socialista. Y esto es nuevo, esto no había existido nunca antes, porque en España no existía la tradición de las fundaciones políticas. Pues O esto sea, lo que tenemos que ir a... esta es la primera que se crea en España. Esto es tan importante que le tenemos que dedicar Muy otro bien. interview. Si tienes el No, tiempo. a tu disposición, Axel, de verdad. Porque yo creo que hay tanto todavía por contar. Estamos al inicio. Este es el séptimo interview, pero es que tenemos que sacar mucho más jugo de todo esto. Las fundaciones tienen un rol muy importante y lo tenemos que presentar Ujú. con más detalle. Yo te puedo enviar algún artículo mío, no muy largo, Sí, sobre estos temas, que incluso en Alemania se ha subestimado la importancia que tuvo todo esto, ¿no? Hay una mujer española que ha escrito un libro sobre la parte democristiana, la influencia de los demócratas cristianos alemanes en la transición española. ok. O sea, que es un poco la otra También parte de la interesante historia. saber, porque siempre se escuchó de la Fundación Felice Paz, pero poco de Konrad Adenauer. Y es Efectivamente. interesante conocer esa parte también, Pues te absolutamente. puedo enviar también la referencia y algún Muy bien. artículo online Sí, de esta mujer, porque lo interesante, como digo, yo tengo una gran admiración por Alemania, en parte por este tipo de temas, ¿no? Es una apuesta sistémica por España, no es una apuesta ideológica, es una apuesta por la democracia española en su sí. conjunto. Y bueno, tú puedes ser cínico y decir, bueno, sí, porque querían inversiones o, bueno, me da No. igual. Es decir, obviamente, si tienes una fundación socialista, liberal, democristiana, socialcristiana, gane quien gane las elecciones en España, va a tener un amigo en Bonn en los Claro. años 70, ¿no? Va a tener un amigo en Bonn. Sí, Alguien en Bonn va a tener una interlocución privilegiada. Y eso es sí, fantástico. O sea, eso es perfectamente legítimo y muy útil para las dos partes, ¿no? claro. Por eso digo que creo que es útil verlo, porque hay gente en España que piensa, bueno, esto es simplemente el socialismo, la internacional socialista. No, es mucho más. Sí. Es una apuesta por la democracia representativa en España. Y como digo, ni los americanos, ni los británicos, ni los franceses tuvieron nunca nada parecido aquí. Curioso, muy curioso, pero te lo creo todo y quiero saber más. Perfecto, Chas, pues hasta la próxima. Muchas gracias por este encantado. review y vamos a seguir. Por Muy favor, bien, porque lo quiero saber con todo. mucho gusto, con mucho Hasta gusto. pronto. Mar domina, controla mi vida, así que a través de ella quedamos cuando tú quieras, ¿vale? Un abrazo. Un abrazo.